Buenos días para todos aquellos que siguen nuestro devocional diario. Para hoy vamos a mirar el capítulo 38 de Ezequiel, sin antes pedir la dirección de nuestro Padre amado. Señor Jesús, ante tu presencia, vengo ante ti, mi Dios, para que este devocional primeramente sea para mi vida y que asimismo pueda compartirlo a los demás. Sabemos que tu palabra, Señor, es la vida que nos da y nos transforma, amado Rey. Por eso queremos cada día aprender de ti. Este devocional lo voy a dar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Para hoy nos corresponde Ezequiel 38. El tema para hoy es un empujoncito. Todo ser humano, Dios nos ha dotado de dones, talentos, de habilidades, para que todo lo que tengamos lo emprendamos y todo lo que lo desarrollemos sirva para nuestro diario vivir y para cada día ser mejor. Lastimosamente, unos aprovechamos esos dones y talentos, otras personas pues se resignan a tener lo que tienen y con lo que viven, dicen que viven bien, entonces no quieren esforzarse, no quieren trabajar más, no buscan otras oportunidades. Entonces Dios lo que espera en nosotros es que desarrollemos esas habilidades, que todo lo que Dios nos ha dado dé fruto. En toda área de nuestras vidas debemos dar ese fruto, ya sea en lo espiritual, en lo secular, en la relación que tenemos a nivel de los que nos rodean en la sociedad, donde trabajamos, en nuestra familia, en la congregación. Entonces, Dios lo que espera de nosotros es que progresemos cada día más. Entonces, Él nos ha dado todo esto. De nosotros depende si nos quedamos estancados, si nos resignamos a lo que tenemos o vemos lo que necesitamos y seguimos adelante, porque muchas veces con lo que tenemos a veces no es suficiente. O si nosotros miramos que es suficiente, pueden venir más bendiciones que nos pueden ayudar a crecer y ayudar a los demás. Aquí sucedía esto en el pueblo de Israel. Aquí en el capítulo 38 Dios los había bendecido. Dios ya les había dado todo lo que necesitaban porque para ellos fue una promesa. Para el pueblo de Israel siempre ha sido la promesa y como vemos nosotros somos su pueblo. Nosotros también debemos entrar en ese pueblo de Israel y esperar que Dios también nos traiga esa bendición. Miremos qué nos dice en Ezequiel 37, el versículo 26. Versículo 26. Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mire que Dios tiene ese grande amor para su pueblo. Él siempre está pendiente de todos nosotros. Ante Dios, todos los seres humanos somos iguales. Tal vez como en cada familia los hijos son diferentes, así también Dios es nuestro Padre y todos ante Él somos sus hijos y Él quiere bendecirnos a todos. Entonces, lastimosamente, hay unos que aceptan lo que Dios nos da, la corrección, y otros tal vez si aceptamos, entonces tenemos esa bendición. Para todos, Dios es nuestro Padre. Entonces, Dios quería bendecirlos y los llevó a un lugar donde ellos se encontraban con todo lo que necesitaban. Ellos se encontraban con la comida, el vestido, con lo que podían disfrutar, sus techos, su familia, pero lastimosamente se querían quedar como acomodados. Querían quedarse ahí ya con lo que tenían y lo más grave es que pensaban que Dios iba a estar con ellos siempre y tal vez sin esforzarse tenían la esperanza de que Dios los ayude, pero Dios, él había mirado en su pueblo de Israel y cada vez miraba que en él había tal vez debilidades que llegarían a sus vidas y como todos sabemos en la carne todos somos débiles. Entonces Dios
quería que su pueblo siga adelante, que siga conquistando esas tierras, que siga dando ejemplo a las generaciones venideras. Entonces, Dios se dio cuenta de que no, que se acomodaron, que estaban confiando, pero una confianza que tal vez estaba errónea, porque ellos decían, sí, Dios nos ayuda, pero ellos no estaban haciendo nada. Entonces, así dice que nosotros también sucede en nosotros lo mismo. La bendición de Dios llega a nosotros y todos tenemos el conocimiento de que arriba tenemos esa bendición, que si nosotros la pedimos, que si tenemos fe, esperanza en Dios, Él nos trae la bendición. Él quiere lo mejor para nosotros, Él nos da lo que necesitamos, ya sea en lo económico, en la salud, tal vez la paz, la reconciliación, la familia. En todo lo que necesitamos en cada área de nuestras vidas, sabemos que Dios nos da todo. Pero Él quiere que sigamos adelante, que no nos quedemos estancados. Él quiere que nosotros seamos un testimonio para nuestros hijos, porque de nada sirve que nosotros seamos prósperos, que nosotros tengamos todo lo que necesitamos, pero nos acomodemos, sino decir, lo tenemos todo y somos bendecidos por Dios, pero ¿qué hay detrás de nosotros, en la descendencia nuestra? Si están bien nuestros hijos, si tienen también cómo defenderse en un futuro. Entonces, mire que aquí dice, como les decía, el título es un empujoncito. Entonces, es necesario que alguien nos dé ese empujoncito, porque muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes, creemos que todo lo podemos hacer, pero cuando las personas que nos rodean miran en nosotros, ellos son los que miran qué es lo que necesitamos, qué camino estamos tal vez desviando. Entonces necesitamos que alguien nos dé ese empujoncito. Miremos qué nos dice en Ezequiel 38, el versículo 17. Dice así: ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos? Ahí está hablando del pueblo de Israel y miramos que él habla a un personaje que se llama Gog. A él está hablando, le está diciendo: tú en algún tiempo en el futuro voy a necesitar para que tú les des un empujoncito a mi pueblo de Israel, porque ellos van a estar en ese momento en el cual se acomodarán. Y miramos que Dios llega a ese tiempo en el que en realidad cumple esa promesa. Entonces le dijo a Gob: ve con todo tu ejército, enfréntate a Israel y quítales todo lo que tienen, porque Dios necesitaba que el pueblo de Israel se despertara, porque ellos sabían que los enemigos, eh, hay espacios, tiempos donde nos dejan tranquilos, pero ellos están preparándose, ellos están listos para atacar. Entonces Dios conocía que su pueblo iba a ser atacado por los enemigos, por lo tanto permitió que sean atacados por el mismo pueblo, pero con el objetivo de que este pueblo de Israel se moviera, se despertara, que ellos miraran que necesitaban seguir adelante por todas esas criaturitas que venían, por todas esas descendencias. Tenían que seguir conquistando tierras, tenían que salir de ese lugar para salir adelante, no tenían que quedarse dormidos. Entonces, asimismo, Dios está viendo que nosotros tenemos hijos, nietos, descendencia por quien luchar, por quien dejarles esa huella. Tenemos que nosotros estar preparados para poderles enseñar también a ellos a luchar, porque mire que los cristianos en general, nosotros
declaramos palabra y sabemos lo que dice la palabra y a veces la entendemos, pero tal vez hacemos caso omiso o tal vez no la entendemos. Decimos, Dios obra en lo sobrenatural y creemos que obra en lo sobrenatural. Pero ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. Eso no es. O sea, nosotros para que Dios obre en nosotros debemos actuar, porque si no, de nosotros no viene el actuar, entonces, ¿cómo Dios se va a manifestar? ¿Cómo Dios va a traer y va a obrar en lo sobrenatural? Se tiene que tener algo, una base para que Dios demuestre cómo está obrando en lo sobrenatural. Nosotros muchas veces decimos, Dios es un Dios todopoderoso, el que salda nuestras deudas, el que nos ayuda en lo económico, pero esperemos en Él, esperemos sentados porque creemos en Él y sabemos que va a obrar en lo sobrenatural. Eso no es lo correcto. Nosotros tenemos que declarar, sí, que Dios obra en lo sobrenatural, pero también debemos actuar. Si nosotros encontramos oportunidades, aprovechémoslas, porque de ahí es donde Dios va a obrar en lo sobrenatural. Si nosotros nos quedamos quietos, pues de nada sirve. Dios en algún momento en su palabra nos dice, estad quietos que yo obro, pero muchas veces lo tomamos en otro sentido, que el estar quietos es echarnos a dormir, quedarnos sentados sin hacer nada, que Dios está trabajando, pero lo que Dios dice es que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas, que no pidamos, digamos, que ayuda a las personas o los humanos, que confiemos en Dios, pero que también actuemos, que también busquemos estas cosas en las que podamos defendernos, en las que nos puedan dar esa oportunidad de adquirir esos recursos, de que podamos buscar tal vez esos medicamentos naturales en donde nosotros miramos que Dios ha puesto esas planticas y todo lo que hay en la naturaleza pueden servir para nosotros, pero si nosotros no buscamos de esto, entonces Dios cómo obrará en nosotros para sanarnos, para levantarnos de estas enfermedades. Entonces, el Dios obra en lo sobrenatural, pero también tenemos que actuar. También decimos, muchas veces actuamos nosotros en nuestras propias fuerzas, porque pensamos muchas veces que estamos haciendo lo correcto y tal vez no lo es, porque decimos esto sí es lo que estamos haciendo, está bien, pero conocemos la palabra y tal vez la traemos como para nosotros, pero tomamos la parte que nos conviene. Miremos que nos dice Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23 nos dice, todo me es lícito. Y todas las personas leen la primera parte más no el contexto. Entonces, muchas veces decimos, sí, Dios permite que hagamos todo. Todo para nosotros es lícito, podemos hacerlo. Porque un día que estaba compartiéndoles a ciertas personas, me decían, pero Dios permite todo. Él permite que nosotros, porque yo les decía, pues, el ir a bailar en lugares que tal vez la música nos está dañando la mente, que tal vez va a empezar por ahí las tentaciones, las traiciones, porque eso es lo que se encuentra en una fiesta, en un baile, tentaciones. Puedo ir con mi pareja, sí, estoy bailando con mi pareja, pero ¿quiénes están mirando a mi pareja? ¿Quién me está mirando a mí? Me están haciendo sentir bien. Entonces, anhelo que la persona que está mirándome me saque a bailar. Entonces, por ahí empiezan esas cositas, las traiciones y todo lo malo que viene para nosotros. Por eso, muchas veces cuando nosotros hablamos, a veces nos cogen rabia o nos dicen fanáticos porque decimos la verdad. Y la verdad es esa. A Dios no le agrada que andemos en bailes. A Dios no le agrada que dañemos nuestro cuerpo tomando licor. Y siempre lo declararemos y siempre lo enseñaremos.
a Dios no le agradan estas cosas porque en su palabra lo dice, que no entrarán al reino de Dios todos los que andan en borracheras, todos los que consumen licor, todos los que dañan su cuerpo. Entonces, me decían estas personas, pero Dios sí permite, Él dice que todo es lícito para nosotros. Y ahí yo les explicaba, pero sí leen el contexto del versículo, miremos, y yo ya les decía, miremos el versículo, lo que dice, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces Dios coloca ahí su palabra, pero también el contexto para poder explicar bien lo que Dios permite y lo que nos conviene y lo que a Dios le agrada. Entonces, nosotros conocemos de la palabra, tenemos que ser coherentes en lo que leemos y tenemos que cumplir con lo que dice la palabra. Todos buscamos siempre las promesas. No, que Dios es bueno, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a levantar, que Él me sana. Pero si nosotros miramos, también hay demandas. Cumple esos mandamientos, cumple lo que yo te digo, dice Dios en nosotros. Esfuérzate, sé valiente, sigue adelante. Mira todos los que, en los que las personas que puedes ayudar. Entonces, Dios también nos está dando ese empujoncito para que nosotros tengamos esa bendición. Muchas veces queremos que nuestros hijos tengan un futuro excelente, que sean bendecidos, que les vaya muy bien. Pero una pregunta tenemos que hacernos. ¿Estamos preparando a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando a valorar las cosas? ¿Les estamos enseñando a que desde pequeños ahorren? Que podamos nosotros involucrarlos en el trabajo nuestro, enseñarles que todo lo que hemos obtenido es por esfuerzo. Les hemos enseñado a que crean que Dios es el que trae esa provisión, pero también necesitamos que nos esforcemos. Muchas veces tenemos todo como padres, tenemos esos recursos, tenemos todo lo que Dios nos ha dado, pero si esos recursos vienen de la mano de Dios, es para bendición. Entonces, nosotros muchas veces decimos, no, tenemos todo lo necesario, tenemos todos esos recursos para darles a nuestros hijos lo que necesitan. Aquí sus padres tienen como darles el alimento, el vestido. Sigan durmiendo, hijitos tranquilos, sigan durmiendo cuando ustedes necesiten. Aquí estamos para darles. Entonces estamos malcriando a esos niños, estamos dañando el futuro de ellos. Entonces empecemos desde pequeños, enseñémosles a que valoren las cosas, que también puedan ahorrar ellos, que si necesitan algo que, que necesiten para sus vidas, para ellos mismos, digamos que un celular, digamos que tal vez ropa de la que hay muchas veces que no está entre nuestro presupuesto, pero si nosotros le decimos ahorre, si quiere lograr lo que usted anhela, ahorre y verá que en el momento en que ya tenga, usted puede ir y tranquilamente puede conseguirlo. Y de ahí vamos formando esas personas valerosas, esas personas entregadas a su trabajo, y asimismo van a encontrar la persona idónea en la cual puedan también mirar que así como nosotros trabajamos, nos esforzamos como padres, también van a entender que ellos necesitan empezar desde pequeños a ahorrar, a involucrar en lo que hacemos nosotros, y así ellos van entendiendo lo que es el vivir, lo que Dios espera de nosotros, que cada día seamos mejores, que cada día podamos avanzar más y asimismo obtener muchas cosas más, porque si nosotros luchamos, sabemos que la bendición nunca se acaba, que cada día que nosotros sigamos adelante, esas bendiciones vienen más y más. Entonces no dejemos que esa bendición se pierda. Esforcémonos, ayudemos a nuestros hijos también que se esfuercen, sean valientes y sigan adelante.
Miramos en nuestro estudio, nuestro pastor en nuestro ministerio, Soldado de Jesucristo, nos estaba enseñando acerca de cómo los animalitos, ellos ellos saben cómo guiar a sus hijos, y mire que también en los animales se presentan esas situaciones en que los padres son permisivos y hay otros padres que también les dan su empujoncito para que aprendan. Nos enseñaba sobre las águilas, que las águilas a sus polluelos, a ellos para que se alimenten, no les daban todo molido, no les daban ya preparado el animalito que les llevaban para que coman, sino que la presa se la llevaban herida para que ellos la acaben de matar y puedan alimentarse por ellos mismos. Y también miraban cómo la águila les daba un ejemplo. Se ponía a volar delante de ellos, cómo tenía que hacer el movimiento, y ellos ponían atención. Entonces también les estaba enseñando que debían de aprender a volar, porque estancados ahí no harían nada. Y como en todo hogar, como en todo, los hijos somos diferentes, unos más somos más fuertes que otros, otros son débiles. Entonces, asimismo, en los aguiluchos también hay los polluelos que son, que ellos, hay unos que les da temor de empezar a volar, tal vez por que miran el espacio tan grande y ellos se ven tan pequeñitos. Otros sí tienen la decisión de salir, de aprender. Entonces, a estos polluelos débiles, el águila los va guiando para que vayan bajando a las rocas, para que vayan mirando todo, pues miren a su alrededor dónde pueden ir, de pronto no tengan un buen vuelo, dónde poder aterrizar, ¿cierto? Entonces, eh, ellos se quedaban quieticos, miraba una película en donde el aguiluchito estaba quietico en la roca, pero llegaba el águila y le daba ese empujoncito y sí o sí aprendió a volar. Entonces, así debemos hacer nosotros con nuestros hijos, porque también en los animales hay padres que les dan todo molido, todo listo para que coman, como los pajaritos. Los pájaros, ellos llevan la comida ya, pero ellos le muelen su comidita en la boca, y de lo que han masticado, lo que han comido en su boca, les escupen a los pajaritos y ellos van comiendo, pero esa es una manera diferente. Entonces no seamos como los pajaritos, no les demos todo, como dice la palabra de Dios. No le des a tu hijo el pescado, sino enséñale a pescar. Entonces, asimismo, si nosotros les damos ese empujoncito a nuestros hijos, ellos van a ser esas personas de futuro, esas personas de éxito en las cuales tal vez sean mucho mejor que nosotros, y nosotros nos creemos y nos vemos como esas personas esforzadas que todo lo conseguimos. Entonces, ellos van a seguir nuestro ejemplo y nos van a superar. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que así como Dios nos mueve en diferentes circunstancias, Él coloca esas pruebas para que nosotros reflexionemos y digamos, ¿de verdad estoy haciendo bien las cosas que tengo que hacer? O tal vez necesito que Dios me dé ese rejo. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que despertemos, que no seamos como el pueblo de Israel que se quedó quieto y quería quedarse ahí, y le tocó a Dios enviar al mismo pueblo a que se enfrentara para que se despertaran. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si pensamos en el momento de partir a la presencia de Dios. Mire que Dios nos da la vida, nos da todo lo que necesitamos, pero no muchos pensamos en ese momento, porque tal vez muchas veces decimos, no, nosotros tenemos vida, tenemos salud,
podemos vivir muchos años más. También nos tranquilizamos, nos echamos a dormir, pero no miramos que Dios en cualquier momento nos puede llevar a su presencia y debemos dejar todo arreglado, debemos dejar todo para que nuestros hijos no se enfrenten en un futuro, tal vez por no haber dejado listo, digamos que la herencia. Entonces ahí va a haber odio entre hermanos, va a haber divisiones, y en todo eso tenemos que pensar nosotros. Y no solamente no solamente preparados para el día de nuestra muerte, sino que preparados para cuando nosotros, si el Señor nos permite llegar a una edad avanzada, también tengamos esos recursos para que las personas que nos cuidan tengan cómo cuidarnos. Tengamos, digamos, que para nuestros medicamentos, decía un paciente, para nuestros pañales, porque sí, es la verdad. Nosotros no sabemos en qué circunstancias vamos a pasar nuestra vejez. Esperamos que Dios nos ayude, que tengamos una buena vejez, pero no tenemos el futuro asegurado, no sabemos qué es lo que vaya a suceder, porque el futuro es incierto. Entonces debemos tener preparado también esos recursos para cuando llegue esa época de nuestra vejez. También fuera del área secular, emocional, también debemos entender que hay una área espiritual en la cual también tenemos que movernos, también tenemos que esforzarnos, ser valientes, trabajar, aprovechar que estamos en tiempos de gracia, porque tal vez ahorita Dios nos está permitiendo que nosotros estudiemos, que nos congreguemos, que nosotros podamos deleitarnos ante la presencia de Dios, tener ese anhelo, porque muchas personas tal vez no miramos o no queremos ver o tal vez, ¿qué palabra les digo? Decimos que sí, tal vez no vemos, no miramos las bendiciones que cada día Dios se hace en nosotros, pero somos malagradecidos porque las cosas para Dios las hacemos con mala gana, con pereza, que vamos a hacerla que porque me toca. Entonces, no, eso no debe ser así. Si nosotros somos agradecidos, vamos a servir a Dios en su obra, debemos hacerlo con todo el amor, no, como dice la palabra, no como para los hombres, sino para Dios. Que anhelemos ese momento de irnos a congregar, que anhelemos esos momentos en donde vamos a aprender de la palabra, que anhelemos como esos niños que empiezan a estudiar, que necesitan cada día aprender más, que se sienten felices porque cogieron un lapicero, porque están aprendiendo con un lápiz y miran que nosotros lo hacemos con lapicero. Ellos anhelan llegar ese momento en que nosotros podamos darle el lapicero cuando les corresponde en el tiempo de utilizarlo. Entonces, que tengamos ese anhelo, esa alegría de poder decir, qué chévere, ya se va a llegar el domingo, qué chévere, voy a dejar todo listo esta noche para que mañana no esté yo en carreras, voy a dejar todo listo para poder hacer un desayuno que pueda dejar si pues tengo familia que, que sin conversa pues dejémosle listo y, y hagámosle entender que Dios para nosotros está en primer lugar. Entonces tener esa alegría y esforzarnos un poquito, esforzarnos. Yo creo que Dios nos ayuda en ese sentido. Dios nos da todas las cosas que podemos conseguirlas para poder estar en su templo preparados ya, llegar y postrarnos ante Él, esperar que la presencia de Dios descienda. Podemos deleitar, gozarnos en la adoración, en la alabanza y poder preparar nuestro corazón para recibir esa palabra. Entonces, también en esa área Dios nos da un empujoncito y nos dice, a ver, ¿qué hubo pues? Muévase también en lo espiritual.
vaya, asista, busque de Dios. Entonces tenemos que aceptar también que en nuestra vida secular y en la espiritual es muy importante estas dos cosas. Dejemos que Dios nos dé ese empujoncito para que podamos avanzar y no es esa patada que un día digamos, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Son consecuencias de mis actos. Entonces, no, dejemos que nos dé el empujoncito y no una patada. Entonces, esto nos va a servir mucho para nosotros, para nuestra familia, para los que nos rodean, porque eso también podemos enseñarles a los demás. Ese es el mensaje que Dios nos ha hablado a través de su palabra hoy, de este mensaje, que lo podamos poner en práctica, que lo podamos enseñar y que también en nuestras vidas podamos entender lo que Dios quiere en nosotros, porque Él siempre quiere la bendición. Que tengan un lindo día, que sean muy bendecidos. Amén.